Bueno, en el video anterior dedujimos este modelo que está aquí. Entonces veamos cómo es el comportamiento cualitativo general de este modelo. Entonces fíjense que en este modelo, para obtener la cantidad de individuos que tiene la población en un tiempo particular, necesitamos una, una cantidad inicial de individuos, pero vean ustedes que en este caso el parámetro del modelo, es decir, la tasa de crecimiento del modelo, está ahora como un exponente, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que nosotros estamos multiplicando es A por esta cantidad que está aquí. O sea, la cantidad inicial de individuos por esto, donde la tasa está como un exponente. Y eso involucra algunas cosas. Por ejemplo, si yo tengo cualquier cosa elevado a la cero, ¿eso cuánto da? Da 1. Entonces, si R es 0, toda esta expresión se hace 1. Y si toda esta expresión se hace 1, ¿qué es lo que va a pasar con la cantidad de individuos que tiene la población? Bueno, va a ser esta cantidad por 1, es decir, se va a mantener constante. Entonces no va a cambiar en el tiempo. Entonces, si R, ¿verdad? Que es la tasa de crecimiento continua, es 0, la población se mantiene constante. Si es mayor que 0, la población crece, y si es menor que 0, la población decrece. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que el comportamiento cualitativo del crecimiento exponencial es equivalente al crecimiento geométrico. Lo que cambia es el umbral, ¿verdad? Que para el geométrico era 1, en este caso es 0. El umbral a partir del cual las poblaciones se mantienen constantes, se incrementan o decrecen hasta la extinción. Bueno, ok, practiquemos en este caso. Vamos a suponer que tenemos un organismo semélparo, que comenzamos con 10 individuos en la población, y vamos a ver qué pasa cuando la tasa de crecimiento continua es 2, es 100, es 10 o es 100, ¿no? Entonces, estas son las tasas para cada uno de los casos que estamos considerando. Comenzamos en todos los casos con 10 individuos, y la primera pregunta que debemos hacernos es ¿cuál modelo utilizar? Tenemos el crecimiento geométrico y el crecimiento exponencial. Es decir, el crecimiento geométrico concibe el tiempo de forma discreta, y el exponencial concibe el tiempo de forma continua. Ahora, ¿cuál de los dos va a utilizar? Depende de un conjunto de cosas, pero sobre todo de la biología de la especie. Si usted tiene una especie que se está reproduciendo en cualquier momento, como por ejemplo los seres humanos, que nos podemos reproducir en cualquier momento, la mejor forma de hacerlo es suponer que la reproducción puede ocurrir en cualquier momento porque el tiempo es continuo. Es decir, el mejor modelo sería el continuo. Pero si usted tiene unos organismos que solamente se reproducen una vez al año, y ya en un momento delimitado, como típicamente ocurre en los organismos semélparos, es mejor utilizar la versión discreta, es decir, el geométrico. Entonces, en este caso, como estamos hablando de organismos semélparos, nos conviene mejor utilizar la versión discreta, ¿verdad? Que es esta que está aquí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, la siguiente generación, ¿cuántos individuos vamos a tener en cada uno de los casos? Esto que está aquí. Y luego, en la siguiente, esto, y así vamos, ¿verdad? Vamos a proyectar la población hasta 10 pasos, ¿sí? Bueno, y entonces, para hacer la cosa más interesante para usted, supongamos que el tiempo aquí de cada uno de estos pasos, supongo que es una generación, y supongamos que estamos hablando, por ejemplo, de un insecto, que la generación puede ser una semana. Y entonces aquí lo que vemos, ¿verdad? Para el primer caso, cuando lambda vale 2, es que a partir de 10 individuos, en solo 10 semanas, que es tanto como decir 2 meses y medio, pasamos de 10 individuos a 10.000. Pero fíjense que si la tasa de crecimiento fuese 10, alcanzamos esa cantidad de individuos en solo 3 semanas. Y si la tasa de crecimiento fuese 100, en 3 semanas, en realidad lo que obtenemos son 10 millones de organismos. Es decir, que en todos los casos, en términos cualitativos, observamos una explosión poblacional, digamos, la magnitud de la explosión poblacional
es diferente y está determinada en este caso por el valor de la tasa de crecimiento. Y esto es algo que es muy importante. Esto está involucrado en cualquier cantidad de fenómenos ecológicos relevantes, pero esto es algo que a los seres humanos nos cuesta mucho comprender y, y entender las consecuencias de este tipo de crecimiento, es decir, del crecimiento geométrico o exponencial. Déjenme presentarles un ejemplo para ver si se les aclara un poco más la situación. Supongamos que tenemos un campo de cultivo, ¿verdad? Que está representado por este cuadrado que está aquí. Y supongamos que en ese campo de cultivo hay algunas plantas que están enfermas. Y supongamos que una planta enferma invade dos plantas vecinas, o sea, las contagia cada día. Es decir, lambda vale 2. Vamos a suponer que las cantidad de plantas que están enfermas las vamos a representar con un color rojo. Fíjense ustedes que para este caso son tan pocas que no apreciamos nada en términos proporcionales, no apreciamos nada a la escala a la cual está representado el campo, y vamos a suponer que faltan solamente 30 días para la cosecha. Entonces, fíjense. Para el día 1, el día 3 y el día 4 son tan pocas las plantas que lo más probable, enfermas me refiero, es que si ustedes caminan el campo de cultivo, lo más probable es que no se consigan con ninguna planta que esté enferma, o sea, no logren apreciar que existe ese problema. Veamos qué pasa el día 6, tampoco, el día 10 y el día 15. De repente, si ustedes afinan la vista, puede ser que aquí se den cuenta que hay como algo, pero en realidad es el día 15. O sea, solamente faltan 15 días para la cosecha. Fíjense que el día 19 tampoco vemos un problema. El día 23 probablemente nos percatemos que hay esta cantidad de plantas enfermas, pero son tan pocas que no nos preocupamos. Y lo mismo el día 25, hay más, pero bueno, es el día 25, faltan solo 5 días para la cosecha. En muchos países, inclusive a esta etapa ya tan cercana a la cosecha, sería inclusive ilegal aplicar algún, por ejemplo, fungicida, si fuese un hongo, ¿no? Veamos qué pasa el día 28. Un cuarto del campo, de las plantas del campo están enfermas. El día 29, la mitad, y para el día 30, todas. Y este comportamiento explosivo es el problema central del crecimiento exponencial o geométrico. Es decir, esto que ocurre, que nos parece que de la nada surgió una desgracia, o sea, perdimos nuestro campo de cultivo, es lo que está detrás de expresiones como esta, que yo lo he presenciado. O sea, que un campesino diga, perdí el cultivo en una semana. En este caso, ¿verdad? Esto es una plantación, un campo sembrado con papas. Vean ustedes que todas las plantas de papas tienen una apariencia fea, si ustedes quieren, están enfermas, tienen una enfermedad que se llama Phytophthora infestan, que nosotros en Venezuela llamamos el tizón tardío. Y aquí lo que ocurrió es que el agricultor pasó la semana pasada, no vio nada, por un mecanismo similar a lo que venimos comentando en las láminas anteriores, y bueno, llegó una semana a perder. Esto, por ejemplo, y en la misma enfermedad, en el mismo cultivo, que es lo que estuvo detrás de algo que se conoce como la gran hambruna irlandesa, donde murieron por lo menos 1 millón de personas y por lo menos 1 millón de personas emigró. ¿Por qué se da esto? Bueno, esto si lo ven desde el punto de vista de la enfermedad, si está la enfermedad presente, si están las condiciones ambientales necesarias y hay un recurso que en este caso, desde el punto de vista de las esporas de un hongo, es un recurso ilimitado, bueno, ocurre una explosión poblacional. Entonces, con este ejemplo voy a dejar hasta aquí este video.